Antes de que empiece esta historia, quiero invitarte a suscribirte al canal Destinos Cruzados, donde las almas olvidadas encuentran su voz y cada historia teje una enseñanza que puede cambiarte la vida. Hoy conocerás a Mijaíl y Valeria, una pareja que vivió un amor silencioso, profundo y con un secreto guardado por 6 décadas. Hay historias de amor que florecen en primavera, breves y vibrantes como un estallido de flores. Pero también hay otras que crecen lentamente, como el roble, con raíces profundas, troncos resistentes y hojas que sobreviven incluso las tormentas más crueles. La historia de Mijaíl y Valeria es de esas últimas. No nació de una pasión arrebatadora, sino de miradas tímidas en una plaza fría, de caminatas compartidas al atardecer, de silencios que no incomodaban, sino que abrazaban. Se conocieron en 1959, en un pequeño pueblo al norte, cuando la nieve parecía una alfombra blanca que cubría todos los errores del mundo. Él trabajaba en una imprenta, sus dedos siempre manchados de tinta, su rostro joven pero endurecido por el trabajo. Ella era enfermera en un dispensario rural, de ojos oscuros y sonrisa tímida, con manos suaves que sabían curar heridas y preparar infusiones para el alma. No hubo grandes gestos, no hubo serenatas ni cartas poéticas, solo una taza de té compartida en una banca del parque, una conversación sobre el clima que terminó con una promesa de volver a verse, y lo hicieron. Durante todo ese invierno se buscaron con pretextos sencillos. Te traje un libro. ¿Cómo está tu madre? Hay una feria en la plaza este sábado. Cuando llegó la primavera, ya se sabían de memoria sus historias, sus gestos, sus silencios. Y un día, sin un te amo dramatizado, sin fuegos artificiales, simplemente decidieron que estar juntos era lo más natural del mundo. Se casaron al año siguiente. Sin lujos, una ceremonia pequeña, sencilla, con apenas 20 invitados. Pero en la foto de ese día, Valeria brilla como si llevara diamantes, aunque su vestido fuera prestado, y Mijaíl sonríe como si el mundo entero se resumiera en los ojos de su esposa. Construyeron su hogar en un apartamento modesto, de paredes delgadas, en un edificio que crujía con el viento. No importaba. Lo importante era que estaban juntos. Durante décadas compartieron todo. Los amaneceres con pan tostado y café tibio. Las noches frías con mantas compartidas y libros leídos en voz baja. Las fiestas donde bailaban torpemente pero sin vergüenza. Las enfermedades, los sustos, los nacimientos, las partidas. Nunca tuvieron hijos. No porque no quisieran, sino porque el destino les negó esa bendición. Lloraron juntos esa ausencia, pero aprendieron a llenar su casa de otras formas. Adoptaron gatos, llenaron estantes con libros, aprendieron a cultivar plantas y a viajar en trenes lentos por pueblos escondidos. A lo largo de los años, Mijaíl descubrió que Valeria tenía una rutina muy particular. Cada vez que discutían, cosa rara pero no imposible, ella desaparecía por unas horas. A veces tejía, otras veces salía a caminar sola. Cuando él le preguntaba, ella solo respondía con un beso en la mejilla y un «todo está bien». Y lo estaba, o eso parecía. Pero había algo, un detalle que Mijaíl no podía ignorar. En lo alto del armario de la recámara había una vieja caja de zapatos, polvorienta y sellada con una cinta roja. Valeria, desde el primer año de casados, le había dicho claramente, esa caja no se abre, nunca. Y él, por respeto, por amor, por lealtad, la dejó allí. A veces la veía cuando limpiaba o cuando buscaba una frazada extra, y su curiosidad hervía como un té que se olvida en el fuego. ¿Qué guardará allí?, se preguntaba. ¿Fotos antiguas? ¿Una carta de amor de alguien más? ¿Recuerdos dolorosos? Nunca lo supo, nunca se atrevió a romper su promesa. Hasta que el tiempo, como siempre,
Decidió que era hora de revelar lo que el amor había envuelto en silencio. Fue en un otoño particularmente frío. Las hojas caían como si el cielo se despidiera lentamente del mundo. Valeria empezó a toser más de lo habitual. Los pasos le pesaban. La voz se le apagaba poco a poco. Después de varios estudios, el diagnóstico fue claro: insuficiencia respiratoria avanzada. No había marcha atrás. Ella lo supo, lo entendió sin que el doctor le explicara demasiado. Y una noche, mientras Mijaíl le leía en voz baja un libro de poemas, ella le tomó la mano con más fuerza de lo habitual. «Mijaíl», le dijo, «no quiero irme sin decirte la verdad sobre esa caja». Él sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. Era como si el tiempo se detuviera. «¿Estás segura?» «Más que nunca. Ya no hay lugar para secretos entre nosotros». Con paso lento, casi solemne, se levantó del sofá, caminó hacia el armario y subió por una vieja silla de madera. Tomó la caja, la sopló con cuidado y se la entregó. «Ábrela», dijo Valeria, con los ojos húmedos. Mijaíl la abrió con manos temblorosas, como quien desentierra un recuerdo prohibido. Dentro encontró 2 muñecas tejidas a mano. Una era roja, la otra amarilla. Eran simples, suaves, hechas con hilo grueso. No tenían ojos ni boca, solo un pequeño lazo en el cuello de cada una. Él las levantó, confundido. «¿Qué es esto?», ella con voz débil respondió. «Bajo las muñecas hay algo más». Mijaíl apartó el tejido y encontró una cajita rectangular de madera. La abrió. Sus ojos se agrandaron. Dentro había billetes cuidadosamente ordenados, atados con cintas. Muchos. Pero, ¿qué es esto? Son 350.000 rublos. Mijaíl no entendía nada. ¿Y las muñecas? ¿Y este dinero? ¿Me ocultaste algo todo este tiempo? Valeria, con una sonrisa cansada, le respondió: «Nosotros». Mi abuela me dio un consejo que nunca olvidé. Cuando discutas con tu esposo, cuando sientas que no puedes más, cuando quieras gritarle o marcharte, no lo hagas. Guarda silencio, siéntate y teje una muñeca. Mijaíl parpadeó, aún sin comprender del todo. ¿Tejer una muñeca? Sí, ella decía que el silencio muchas veces salva lo que las palabras destruyen, que a veces hablar enojados es como tirar piedras sobre un cristal. Aunque pidas perdón, las grietas quedan. Así que cada vez que me enojaba contigo, tejía una de esas muñequitas. Mijaíl bajó la mirada, sorprendido. La sostenía aún en sus manos, con más respeto ahora. ¿Y solo tejiste 2 en todos estos años? Valeria sonrió, con la mirada pícara, casi traviesa, a pesar del agotamiento que cargaba su cuerpo. No, mi amor, las demás muñecas las vendí. Las tejía con paciencia, las ponía en una pequeña canasta y las vendía en la feria del pueblo o en la estación del tren. A la gente le gustaban, me preguntaban si eran para niños. Yo solo decía que sí, pero para mí, cada muñeca representaba una emoción que transformaba en arte, en calma. Y ese dinero, dijo señalando la caja, es el fruto de todos esos momentos en los que decidí no gritar, sino crear. Mijaíl no supo qué decir. El silencio se apoderó del cuarto por unos segundos. Había vivido 6 décadas con aquella mujer. Había compartido su vida, su cama, sus sueños, y aún así seguía sorprendiéndose por ella, por su sabiduría silenciosa, por su amor expresado de formas tan sutiles que uno podría no notarlas si no prestaba atención. «Te tejiste la paz», dijo finalmente él, con los ojos llenos de lágrimas. «Mientras yo pensaba que todo estaba bien, tú lo estabas tejiendo para que fuera así». «Lo hacíamos juntos, Mijaíl», respondió ella. «Tú nunca levantaste la voz. Siempre fuiste amable, incluso cuando no estabas de acuerdo conmigo. Y tú eras un refugio». Valeria le apretó la mano. «Yo solo quise amarte de la mejor forma que supe». Y esta caja no era un secreto de dolor, sino una prueba de cuánto quise que esto funcionara. Durante días Mijaíl no pudo dejar de pensar en esa caja. Cada muñeca vendida era una discusión evitada,
un posible resentimiento que nunca germinó, un enojo que en vez de dividirlos se transformó en creatividad, en calma. Ese dinero, más allá de su valor monetario, representaba un amor que eligió ser paciente una y otra vez, y entonces lo comprendió. El verdadero amor no siempre se nota a simple vista, no siempre es ruido, fuegos artificiales o gritos desde una azotea. A veces es silencio, es hilo y aguja, es alguien que en vez de romperte, decide construirse por dentro para no herirte. Los días pasaron, Valeria empeoraba, las noches eran más largas, el oxígeno la acompañaba como un susurro constante en la habitación, y Mijaíl, aunque cansado, no se apartó ni un solo minuto de su lado. Le leía en voz alta, le cocinaba su sopa favorita, aunque ella solo probara un par de cucharadas. Le ponía música suave, le hablaba del pasado, de las veces que bailaron en la cocina, de cuando se perdieron en la estación de tren en Budapest, de la vez que adoptaron un gato que se robó una salchicha del vecino. Valeria sonreía, a veces se dormía en medio del relato, y él se quedaba observándola, como si el solo acto de mirarla le ayudara a quedarse un día más. Una mañana, ella lo llamó con la voz más clara de lo habitual. «Mijaíl, quiero pedirte un favor, lo que sea. Ese dinero, no quiero que lo gastes en mí, no en hospitales, no en tratamientos. Lo he pensado mucho. Valeria, escúchame por favor. Ese dinero es un símbolo de todo lo que hicimos bien. Quiero que lo uses en algo que tenga sentido, que lleve nuestro amor a otra parte, que lo trascienda». Mijaíl la miró confundido. ¿Y qué haría con él? Ella suspiró. «Eso tendrás que decidirlo tú, pero hazlo con el mismo amor con el que me cuidaste todos estos años». Valeria partió en paz, días después. En su lecho, con las manos entrelazadas con las de Mijaíl, con el aroma de lavanda en el aire, con una melodía suave sonando al fondo, y con el rostro sereno como si supiera que todo había sido como debía ser. El velorio fue pequeño, íntimo, rodeado de vecinos, antiguos pacientes que recordaban sus cuidados, amigos de la juventud que aún la recordaban por su risa bajita y su forma de contar historias. Mijaíl no lloró ese día, lloró después, en la noche, cuando volvió a casa, solo por primera vez, cuando entró al dormitorio y vio la cama tan grande sin ella, cuando escuchó el silencio, ese silencio que antes había sido compañía y ahora era ausencia. Pasaron semanas. Mijaíl volvió a su rutina poco a poco. Regó las plantas, limpiaba la casa, leía los libros que Valeria dejó a medio terminar. Y cada noche, antes de dormir, sacaba las 2 muñecas de la caja, las colocaba sobre su mesita de noche y les hablaba como si ella aún pudiera escucharlo. Un día, al ordenar la habitación, encontró un cuaderno pequeño con hojas amarillentas. En la portada, escrito con la letra redonda de Valeria, decía Bitácora de las muñecas. Lo abrió y allí estaba. Cada muñeca tenía una página, un número, una fecha, una breve nota. Muñeca número 1, enero 1963. Hoy discutimos por una tontería. Mijaíl quiere una estufa nueva. Yo pienso que podemos esperar. Me fui a tejer en lugar de seguir discutiendo. Lo amo tanto. Muñeca número 17, julio 1979. Mijaíl olvidó nuestro aniversario. Me dolió, pero después preparó mi cena favorita. Tejí con rabia, pero se me pasó. Muñeca número 45, marzo 1991. Hoy tuve miedo. La guerra nos ha traído tanta incertidumbre. Tejer me calma. Siento que puedo resistir. Había decenas de entradas como esa. Cada muñeca no solo era una manifestación de conflicto, sino también una historia en sí misma. Un diario silencioso de su amor. Un testimonio tejido de emociones. Mijaíl lloró esa noche, no de tristeza, sino de gratitud. Ella no solo lo había amado, lo había entendido,
Lo había perdonado una y otra vez sin que él supiera, y había dejado constancia de ello. A la mañana siguiente, tomó la caja de dinero, el cuaderno y las 2 muñecas, y salió. No sabía aún qué iba a hacer, pero sentía que tenía que compartir eso, que no podía morir con él. Ese amor, esa paciencia, esa forma tan única de construir un matrimonio, merecía ser contada. A la mañana siguiente, Mijaíl caminó por las calles de su vecindario con una mezcla de incertidumbre y claridad. La caja con las muñecas, el cuaderno y el dinero en su interior parecía pesar más por el simbolismo que por su contenido físico. Pasó frente a la antigua feria donde Valeria solía vender sus muñequitas. Las imágenes se agolparon en su memoria. Ella sentada en una pequeña silla de madera, el cabello recogido con su clásico pañuelo de flores, los niños acercándose a mirar las muñecas con asombro, y él esperándola pacientemente en la banca más cercana, con un termo de té en la mano. Ese era el lugar. Fue allí donde ella convirtió sus emociones en arte, su dolor en ternura, su silencio en historia. Mijaíl cerró los ojos y se dijo a sí mismo: esta historia no puede quedarse en una caja. Tiene que tocar otras vidas, como tocó la mía. Semanas después, Mijaíl ya tenía un plan. Usaría el dinero no para sí mismo, sino para fundar un pequeño taller comunitario en honor a Valeria. Lo llamó Hilando Paz, un espacio donde mujeres, especialmente viudas, jubiladas o en situación vulnerable, pudieran aprender a tejer, a bordar, a coser, no solo como una actividad económica, sino como una herramienta emocional. Un lugar donde los enojos también se transformaran en muñecas, donde las historias de cada puntada se volvieran enseñanzas, donde el silencio no fuera soledad, sino sanación. Decoró las paredes del lugar con frases que había encontrado en el cuaderno de Valeria. Frases como: tejer me salvó de decir cosas que no podía desdecir. Una discusión evitada es una muñeca más. El hilo une lo que las palabras separan. Y en una vitrina colocó las 2 muñecas originales, las que nunca vendió, las que tejió en los momentos más difíciles, con un letrero que decía: estas 2 muñecas simbolizan 60 años de amor. No fueron las únicas, pero sí las más honestas, tejidas en silencio, vendidas en secreto, convertidas hoy en legado. La noticia del taller se esparció por el pueblo. Primero fueron 5 mujeres, luego 10. Pronto, decenas acudían al lugar no solo a tejer, sino a hablar, a reír, a recordar, a sanar. Muchas comenzaron a vender sus creaciones en la feria, igual que Valeria lo hizo. El dinero les ayudaba, pero el verdadero tesoro era el acompañamiento, la comunidad. Mijaíl, con sus manos torpes, también aprendió a tejer, no con la destreza de su esposa, pero con el mismo propósito: recordar. Cada punto que lograba, cada lazo, era un diálogo silencioso con Valeria, una forma de decirle: sigo aquí, y tu amor sigue tocando vidas. Un día, una periodista local llegó al taller por curiosidad. Había escuchado rumores de un hombre mayor que fundó un espacio inspirado en las muñecas de su esposa, y quiso conocer más. Mijaíl la recibió con una sonrisa amable, con sus manos marcadas por la edad y un corazón dispuesto a abrirse. Le mostró las muñecas, el cuaderno, el rincón donde colgaban fotos antiguas de Valeria, y le contó la historia desde el principio, sin adornos, solo la verdad, tal como Valeria le pidió antes de partir. La periodista quedó tan conmovida que escribió un artículo titulado El hombre que transformó el silencio en hilo. El texto se volvió viral en redes sociales, y lo inesperado sucedió. Personas de otros países comenzaron a escribir al taller. Pedían permiso para replicar la idea. Querían abrir sus propios Hilando Paz en otros pueblos, en otras lenguas, en otros contextos. Mijaíl, con ayuda de los voluntarios, digitalizó el cuaderno de Valeria. Subieron las entradas como un blog, y con el paso del tiempo,
Esas pequeñas frases comenzaron a ser traducidas al inglés, francés, portugués. El mundo entero comenzaba a conocer a Valeria. 5 años después, Hilando Paz era ya una red internacional. No una empresa, no una marca comercial, sino un movimiento. En Japón, mujeres tejían para canalizar el estrés de cuidar a sus padres mayores. En Colombia, madres tejían mientras sus hijos estaban en rehabilitación. En España, abuelas enseñaban a niñas a tejer como ritual de contención emocional. Y en cada taller, en algún rincón, había una copia de las 2 muñecas originales, un símbolo de amor maduro, un recordatorio de que los conflictos pueden tener otro camino. Mijaíl envejecía, pero lo hacía en paz. Cada mañana despertaba con un propósito. Cada tarde enseñaba a alguien nuevo cómo sujetar la aguja. Cada noche hablaba con Valeria, en silencio, mientras tejía mirando por la ventana. Había algo mágico en todo eso, como si ella nunca se hubiera ido del todo, como si el hilo los mantuviera unidos incluso más allá de la muerte. Una tarde de otoño, similar a aquella en que ella le confesó su secreto, Mijaíl escribió una carta. Era breve, tenía la letra temblorosa, pero clara. Querida Valeria, hoy tejí una muñeca con mis propias manos, no porque esté enojado, sino porque te extraño, y en cada punto sentí que volvías a casa. Gracias por enseñarme a amar en silencio. Gracias por hacer de un hilo un hogar. Te veo pronto, Mijaíl. Semanas después, su salud también comenzó a apagarse. No hubo drama, no hubo dolor extremo, solo una especie de despedida suave, como quien apaga una vela al final de una cena cálida. Murió en su casa, con una muñeca entre las manos, la última. En su funeral no hubo flores ostentosas, ni discursos largos, solo una fila de personas, muchas desconocidas, que se acercaban al ataúd para dejar una muñeca tejida con amor. Una por cada historia inspirada. Una por cada palabra que no se dijo, una por cada dolor que fue transformado. Años después, alguien preguntó a una joven en uno de los talleres, ¿por qué tejemos muñecas aquí? Y ella respondió sin dudar, porque un día una mujer decidió amar sin gritar, y un hombre decidió compartir su silencio, y juntos tejieron una historia que ahora también es nuestra. Y así termina la historia de Mijaíl y Valeria, no como una historia de amor perfecta, sino como un legado silencioso que enseñó al mundo que el verdadero amor no siempre se dice. A veces se teje. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario abajo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el amor también se construye en los pequeños gestos. Y no olvides suscribirte a Destinos Cruzados, donde las historias no terminan, solo cambian de forma. Donde hay silencio, puede haber amor. Y donde hay amor, siempre hay algo por tejer.